Mi nombre es Jesús Hernández, el seudónimo que ocupo para la cuestión de la pintura es Guti. Tengo aproximadamente 12 años pintando. Empecé por tal vez por una cuestión familiar en el tema de la pintura. Cuando era muy niño, en la casa donde vivía tenía un familiar que pintaba y pues cuando vi sus dibujos y vi sus materiales y todo eso, me surgió la curiosidad por aprender un poco más del oficio. Pero no fue algo no fue una decisión que pude tomar inmediatamente, ¿no? Tardaron muchos años para poder dedicarme a la cuestión de la pintura. Bueno, yo creo que aquí en Oaxaca el tema del arte es muy prolífero porque la energía que tienen las personas que viven en este lugar no está tan contagiada por la vida citadina. O sea, no hay como fábricas ni maquiladoras. Regularmente la mayoría de gente se dedica a la artesanía o a los oficios y creo que el tener un trabajo en el que estás constantemente haciendo cosas con las manos pues desata la creatividad y puede detonar en algún momento en hacer alguna propuesta propia, ¿no? Entonces creo que pues Oaxaca cobija muy bien esos hechos. También parte importante yo creo que son las tradiciones y la cuestión cultural y tal vez esas limitantes que tenemos o esa cuestión marginal que tenemos como ciudad de las otras ciudades, pues hace que nos enfoquemos más en cuestiones más sublimes, ¿no? Lo que te puedo decir es que yo me considero como un artista profesional desde mi punto de vista, porque es algo a lo que le dedico mucho empeño, mucha dedicación, mucho tiempo y que ya estoy muy contento con lo que hago. Ya no hay tantas dudas a la hora de pintar, ni me queda duda de que estoy haciendo algo que tiene una relevancia, ¿no? Creo que lo que yo hago ya tiene una relevancia para mí, ya tiene un lenguaje en el que yo me puedo comunicar y yo ya me puedo sentir contento con nombrarme artista, independientemente de lo que pues, el mercado pueda dictar, ¿no? Los personajes que yo pinto están basados como de alguna forma en la figura humana, que es con la que yo me siento más identificado. Creo que yo pinto emociones a través de un lenguaje de una figura que entiendo, que es como el rostro o la figura humana, y probablemente el personaje tenga que ver más con mis sentimientos, con mis emociones, con mi estado de ánimo, pero también creo que todos somos un reflejo de todos. Entonces creo que también son personas a las que yo les puedo atribuir una emoción, pero que me estoy viendo reflejada en ellos, ¿no? Entonces no podría decir que es el mismo personaje, sin embargo hay una constante histórica en el trabajo que yo hago.